Bueno, pues nada, buenos días, muchísimas gracias por asistir a este taller que, como veis, hemos querido, en el título, ¿no?, explicar lo que es la inteligencia artificial a la luz de la doctrina social de la Iglesia y, sobre todo, en la idea de custodiar lo humano, ¿no?, que es lo que nos interesa. Vamos a intentar, en esta hora justa que tenemos, abordar estos 7 temas. Vamos a ver un poco la línea de continuidad de la doctrina social de la Iglesia respecto a los temas tecnológicos y ahora respecto a la inteligencia artificial, ver un poco cuál es la relación entre inteligencia artificial e inteligencia humana en los documentos previos a la encíclica del León XIV, ¿sabéis?, que se llama Magnifica Humanitas. A ver también otro documento muy interesante previo a la encíclica reciente, que es Quo Vadis Humanitas. Quo Vadis Humanitas quiere decir hacia dónde va la humanidad, ¿no? Y entonces ahí veremos que el humanismo cristiano, la antropología cristiana, pues tiene muchas respuestas a los escenarios de esta revolución tecnológica. Algunos peligros que el Papa, incluso previamente a la encíclica, que es muy reciente, pues ya ha ido planteando en algunas reuniones, ¿no? Esta concretamente que yo voy a explicar es en una reunión con los medios de comunicación. Sabéis que de vez en cuando en el Vaticano pues van viniendo grupos y uno de ellos fue el de los medios de comunicación, y el Papa León XIV les explicó claramente, bueno, pues qué es lo que piensa la Iglesia. No es muy... El Papa León XIV, que es matemático, no es muy proclive a decir que todo está mal, que la Iglesia pues condena, ¿no?, determinados aspectos, ¿no?, hablaremos también del transhumanismo, etcétera, sino que de alguna manera está advirtiéndonos de los peligros y desafíos, pero dando esperanza y dando soluciones, que es lo que hace en la encíclica Magnifica Humanitas, que desarrollaremos al final de la sesión, ¿vale? Y la idea, al empezar la sesión, es ver que no es León XIV el primero que habla de todos estos temas, ¿no? Hay en la doctrina social de la Iglesia una línea de continuidad desde León XIII. Si recordáis, el Papa actual, cuando empieza el pontificado, dice: yo quiero tener el mismo nombre que León XIII. ¿Por qué? Porque León XIII fue el primer Papa que abordó los temas sociales, ¿no?, en su encíclica Rerum Novarum, que quiere decir de las cosas nuevas. Entonces el Papa León dijo: hombre, pues en este momento tenemos una gran revolución por delante, que es la inteligencia artificial, y por tanto estamos hablando de estos desafíos, y a mí me gustaría, como matemático y como Papa, pues abordarlos desde mi pontificado, ¿no? Y por eso esa idea, ¿no? En la Rerum Novarum de León XIII, de alguna manera lo que se planteaba era la contraposición entre trabajo y capital, ¿no? Empezaron todos los temas sociales muy preocupantes y económicos, y la Iglesia los quiso abordar en aquel momento, que era finales del siglo XIX, ¿vale? Repito que León XIV de alguna manera dice: bueno, es que estamos viviendo la misma situación, pero si queréis todavía de una forma más exponencial, más grave, ¿no?, que es todo lo que va a suponer la inteligencia artificial, la revolución biológica, la revolución incluso del espacio, bueno, todos los temas importantes que después abordaré, y la Iglesia Católica pues quiere también darle respuesta a todos estos, ¿no? Desde León XIII, que fue el que inicia la idea, todos los documentos de doctrina social de la Iglesia, hasta ahora, ¿no?, León XIV, pues bueno, se preocupan del aspecto de cómo ha evolucionado el progreso, la ciencia y la tecnología hasta la actualidad. El Papa Pablo VI, bueno, pues con sus primeras encíclicas habla de el progreso, ¿no?, que en aquel momento pues era importante entender qué representaba el progreso, que no debe ser un progreso ilimitado,
vemos que el paradigma tecnocrático sobre el que se basa la inteligencia artificial tiene este concepto, ¿no? El progreso es ilimitado, ¿no? En cambio nosotros pensamos que el progreso tiene unos límites y que por encima del progreso tiene que estar el desarrollo integral del ser humano, ¿no? Juan Pablo II también, con otros documentos y otras encíclicas, aborda de forma destacada el aspecto del trabajo, ¿no? Las consecuencias que tiene las revoluciones industriales y el concepto de progreso afectando a la dignidad del trabajo, ¿no? Y en aquellos años, ¿no?, de su pontificado, que todavía no eran los años de la inteligencia artificial ni de la transformación digital, con sus documentos pues promueve todos los aspectos de la doctrina social de la Iglesia que veremos después sintéticamente, que son la solidaridad, la subsidiariedad, la defensa de los derechos humanos, ¿no?, de la dignidad de la persona. Por tanto, Juan Pablo II, en su larguísimo pontificado, pues ya aborda todos estos temas y además hace una cosa interesantísima que nos va a servir ahora muchísimo cuando León XIV nos enmarca los desafíos de la inteligencia artificial y la revolución digital en la doctrina social de la Iglesia, que es este gran documento que os recomiendo que lo podáis consultar, ¿no?, que es el compendio de la doctrina social de la Iglesia que en el 2004 publicó y que impulsó Juan Pablo II, ¿vale? Benedicto XVI, siguiendo esta línea que estoy comentando de continuidad respecto a la doctrina social de la Iglesia, se centra en distintas encíclicas sobre la persona. Y fijaos que me interesa este recorrido para entender que después León XIV va haciendo síntesis y no hay una ruptura, lógicamente, ¿no?, en los pontificados, sino que hay una continuidad y una adaptación a la situación actual de las cosas nuevas, ¿no?, de la Rerum Novarum, desde el siglo XIX al actual siglo XXI, ¿no? Y él propone en alguno de sus textos pues, entender muy bien lo que quiere decir el desarrollo humano integral, ¿no?, la ética, la defensa de la vida, etcétera, ¿no? Francisco, Papa Francisco, ¿no?, también tiene distintas encíclicas, pero en Laudato Si, que es muy conocida por los aspectos ecológicos y tal, pero lo importante es que introduce una palabreja extraña que es paradigma tecnocrático. ¿Qué es eso del paradigma tecnocrático? Bueno, lo explicaré un poco con más calma, pero entiende que ese paradigma en el cual la tecnología lo aborda todo, distorsiona realmente la visión cristiana que tenemos, ¿no?, sobre la persona, repito, y sobre el trabajo, y sobre la familia, etc. Entonces, él dice, no es que no tengamos que utilizar las tecnologías, pero, repito, tiene que estar siempre, el ser humano tiene que estar siempre en el centro, ¿no? Y, por tanto, es muy importante lo que nos dice también el Papa Francisco, ¿no? Y, finalmente, llegamos a los documentos que vamos a analizar del Papa León XIV, en los cuales el fundamental, lógicamente, es la reciente encíclica Magnificat Humanitas. Bien. ¿Y por qué hablamos de todos estos temas? ¿Y por qué la Iglesia tiene que abordar todos estos temas? Porque, como bien dice, también lo dijo Benedicto, lo dijo Francisco, ahora lo dice León XIV, estamos en un cambio de era, en una revolución en marcha. No es un simple era de cambios, sino un cambio de era importantísima, ¿no?, una propuesta que tiene que hacer la Iglesia para esta sociedad biotecnológica, ¿no? ¿No es una era de cambios o un cambio de era? Bueno, la respuesta es un cambio de era, ¿no? ¿Por qué digo esto? Porque fijaros que desde los años en los que se escribe la Rerum Novarum de León XIII, que es la primera revolución industrial, donde, como he dicho, se planteaba los temas de la automatización a través de la maquinaria, ¿no?, la máquina de vapor, imaginaos lo lejos que nos caía todo esto, ¿no?, hasta la segunda revolución industrial, ¿no?, con ya el tema de la energía eléctrica, todo lo que supuso para el trabajo, la tercera revolución industrial con una cierta automatización a través de la informática, a través de la electrónica y, sobre todo, la que estamos actualmente, que podemos denominar la cuarta revolución industrial, ¿no?, donde todos los sistemas cibernéticos, todo el tema de Internet de las cosas y, sobre todo, ahora la inteligencia artificial, pues suponen una disrupción, un cambio radical, ¿no?, una disrupción tecnológica para la sociedad. Por tanto, para toda la vida cotidiana de trabajo, de familia, de cómo vemos
la antropología del ser humano, etc., ¿no? Por tanto, situaros, ¿no? En ese cambio de era estamos en la cuarta revolución industrial. Pero a mí me gustaría, y esto lo voy a hacer muy breve, no quedarnos solo con el tema de Internet, ¿no? Y que el Papa, ya veréis que está hablando en términos más generales, ¿no? Sino que no es únicamente una revolución digital, sino que estamos ante, que es la de la inteligencia humana frente a esta inteligencia artificial que poco a poco se va desarrollando, sino que estamos hablando también de una revolución biológica, ¿no? Con el propio rediseño de los seres humanos. Esto veréis que hay un movimiento que se denomina transhumanismo, que el Papa lo cita también en la encíclica, ¿no? Habla de unas narrativas que pretenden superar tecnológicamente al ser humano. No nos vamos a meter ahí porque la encíclica se centra más en la inteligencia artificial que en esta revolución biológica, pero que sepáis que tenemos muchos desafíos más amplios que no son solo la inteligencia artificial y la revolución digital, ¿no? Y bueno, y esta otra que ya tampoco la voy a desarrollar, que es la revolución del espacio, ¿no? O sea, gente que ya está pensando cómo tecnológicamente podemos salir del confinamiento del planeta. A la vez, tenemos otras revoluciones que no son tecnológicas, ¿no? Que son toda la revolución ecológica, cómo nos mantenemos en el planeta, ¿no? En nuestro entorno, la revolución, ¿no? O sea, la casa común, ¿no? Que denominaba el Papa Francisco, la revolución humanista, en esa idea del Papa Benedicto del desarrollo humano integral. Fijaros que el subtítulo de la Magnifico Humanitas de León es precisamente el tema de la custodia de la persona humana. Por tanto, es importante entender qué es persona humana, porque algunos, como he dicho, hay algunas ideologías que pretenden superar el concepto de persona humana, y como la Iglesia Católica, nosotros, ¿no? Pues desarrollamos el concepto de humanidad integral, ¿no? Y finalmente, en todo este panorama de revoluciones, de cambio de época, estamos en la idea de que, bueno, el Espíritu Santo sigue actuando como ha hecho a lo largo de la historia y nos va a seguir inspirando y siendo fuente de entendimiento para abordar con esperanza, como dice también León XIV, todos estos retos que son inmensos, ¿no? Bueno, fijaros que en el panorama global, porque todo esto ya se sitúa ahora en todo el planeta, son visiones globales, hay diferentes propuestas, ¿no? En Silicon Valley, que habéis escuchado, ¿no? La zona de Estados Unidos, están más en una línea, si queréis, calvinista, protestante. Bueno, no voy a desarrollarlo, a no ser que haya alguien que después quiera hacer preguntas. Pero China, que es otro gran polo de actuación muy potente, tienen otra visión del ser humano, ¿no? Tienen una visión que no es la cristiana, no es la propiamente cristiana católica que tenemos nosotros, ¿no? Desde Europa, que sobre todo en la parte de regulación, la Unión Europea en Bruselas pues está intentando controlar lo que son los que pueden ser los efectos perjudiciales de la inteligencia artificial, después iremos viendo algunos de ellos, a través de regulación de alguna manera poniendo al ser humano en el centro. Bien, no está mal. Pero la doctrina social de la Iglesia, que es la que propone Roma, la Iglesia Católica, yo creo que nos da unos instrumentos, unos principios muy, muy importantes para abordar esta nueva situación, esta nueva revolución que hasta ahora, repito, la humanidad y también la Iglesia no se había tenido que afrontar, ¿no? Hay algún libro muy interesante, lo paso rápido, de José María Lasalle, hay muchos, sobre lo que es la civilización artificial, lo que puede convertirse en un ciberleviatán, es decir, un estado muy, muy poderoso, ¿no? ¿Vale? Bueno, esto es lo que comentaba sintéticamente, pero algo más desarrollado, ¿no? La propuesta de Estados Unidos, Silicon Valley, es que, bueno, que ese poder inmenso que tiene la ciencia y la tecnología, sobre todo de procesar datos, de alguna manera forma parte de un determinismo, que quiere decir que ya todo está como pautado. Nosotros creemos más en la providencia divina, ¿no? Como católicos sabemos que esto no es así, ¿no? Pero bueno, hay una línea, digamos, desde el ámbito evangélico calvinista que sí, que cree que la salvación se desarrolla a través de la eficacia. Y veremos que muchos de los que idolatran a la inteligencia artificial, uno de los aspectos que les interesa más es esa eficacia
¿no? Que seamos eficaces, ¿no? En una sociedad que tiene muchos problemas por resolver. Sabemos poco de qué piensa China, no es nuestra cultura, pero sí sabemos que tiene el confucianismo, ¿no? como visión, igual que Europa, Estados Unidos tiene la base cristiana, ellos tienen pues, la base de la ética de Confucio y, por tanto, bueno, tienen otra manera de abordar el ser humano y otra manera de relacionarse con la ciencia y la tecnología, ¿no? No me voy a meter ahí, pero pasamos a la tercera forma de abordarla, que es un mundo secular, ¿no? En Europa parece como que la raíz cristiana a veces no cuenta, ¿no? Para las leyes, para la manera de abordar los nuevos problemas, y simplemente lo hacen desde un utilitarismo técnico, una ética utilitarista. Oye, ¿qué creemos que es bueno y qué creemos que no es bueno, ¿no? Desde una forma de lo que se llama positivismo ético. Secular, sin la visión cristiana, ¿de acuerdo? Y por tanto lo que quiere regular son los riesgos, básicamente los riesgos de la inteligencia artificial para contribuir al bienestar de las personas. No está mal, ¿no? Pero repito, nosotros, la doctrina social de la Iglesia, que tiene un ámbito universal, pues de alguna manera ve urgente el cambio de modelo de la manera de relacionarnos los seres humanos con las máquinas, con la inteligencia artificial, con todo lo que va a ser la robótica. Veo un riesgo de que la máquina pueda sustituir al ser humano en cuanto a la decisión. Ya veremos que es una mala denominación utilizar la palabra inteligencia unida a artificial. Lo veremos después, nos lo recuerda la encíclica y algún documento. O sea, no es inteligencia, pero bueno, ya es un concepto que ya se ha hecho popular y por tanto tenemos que distinguir muy bien lo que puede hacer la máquina en cuanto a esa mal llamada inteligencia artificial respecto a nuestra inteligencia. Incluso algunos hablan de conciencia artificial, ¿no? Bueno, pues esto tenemos que saber que no es así, ¿no? Y voy a hacer spoiler un poco de la encíclica cuando dice León XIV que el peligro es la deshumanización. Él dice, no está la Iglesia, él, repito, él es matemático, es científico, no estamos contra la ciencia, no estamos contra la tecnología, pero si queremos analizar, necesitamos un pensamiento crítico para saber cuáles son los retos y los peligros y los desafíos frente a una cierta deshumanización, ¿no? Y por eso en algún momento también hablará de humanizar la inteligencia artificial. Y diréis, bueno, ¿y esto qué es? Bueno, pues iremos viéndolo a lo largo de la presentación. He dicho que todo esto, esta primera explicación, era para entender cómo en este momento, siglo XXI, la Iglesia aborda un tema tan nuevo como es la revolución digital y la inteligencia artificial, porque la solución que da la Iglesia es la doctrina social, su doctrina social, que hemos visto que era útil para los tiempos de la primera revolución industrial, con todos los problemas de la máquina en aquel momento, obreros y capital, y ahora para esta revolución digital. Y entonces nos plantea la doctrina social de la Iglesia estos 6 principios, ¿no? Que son fundamentales para entender cómo nosotros podemos abordar la inteligencia artificial a favor de la custodia de la persona humana, ¿no? El primero, que es transversal y que lo utilizará mucho, bueno, lo utilizan todos los documentos de doctrina social, pero especialmente la encíclica de León XIV, esta reciente, ¿no? La dignidad de la persona humana. Además, los que habéis seguido los discursos del Papa cuando ha estado aquí en España, pues básicamente el tema de la dignidad humana y el poner a la persona en el centro, de alguna manera la encíclica es muy antropológica. O sea, los medios de comunicación han dicho, bueno, es una encíclica sobre la inteligencia artificial. No es cierto. Como excusa de la revolución digital que estamos viviendo y de la inteligencia artificial que está metiéndose en todas nuestras vidas, ¿no? El Papa en esta encíclica lo que hace es precisamente hablar de la persona humana, de cómo no dejar de ser persona humana y de cuál es la antropología que la Iglesia y el humanismo cristiano que defendemos puede dar soluciones a algunos de los peligros que son clarísimos en la inteligencia artificial. Otro tema que les sirve para los gobernantes y las empresas y el poder público es el concepto de bien común.
Es un concepto muy arraigado en la doctrina social de la Iglesia y, por lo tanto, lo utiliza junto con la dignidad humana para proponer las soluciones para esa humanización de la inteligencia artificial, para ese utilizar bien la revolución digital y tecnológica en estos tiempos, ¿no? La subsidiariedad, que quiere decir lo que podamos hacer a un nivel local, estatal, que no lo hagan las grandes corporaciones a nivel global y mundial, ¿no? La solidaridad, es decir, que no dejemos a los que no sepan utilizar o que haya una brecha digital y que tanto los pueblos como las personas, las familias, que no puedan utilizar o no lleguen, digamos, a ese top de utilización de la inteligencia artificial y de los recursos tecnológicos, que no se queden atrás. La Iglesia siempre ha planteado la solidaridad de caminar juntos, ¿no? Caminar juntos también en esta revolución digital. Justicia social, que quiere decir que no, como estamos preveyendo que esta revolución digital va a crear muchas desigualdades, y el transhumanismo, que es la ideología, como he dicho antes, la narrativa que dice el Papa que está detrás de todo esto, ¿no? Que es muy desigual. Aquellos que tengan más capacidades, aquellos que puedan de alguna manera utilizar mejor la inteligencia artificial y tal, se disparan, ¿no? Una parte de la humanidad pues consigue dispararse respecto a sus capacidades y el resto queda, como decía el Papa Francisco, obsoleto, cultura del descarte. Bueno, pues entonces lo que la Iglesia y nosotros como cristianos tenemos que hacer es conseguir que esas desigualdades no se incrementen. Y el concepto, pilar básico de la justicia social es importantísimo. Y finalmente, el destino universal de los bienes. Todo esto lo tenemos que utilizar todos. Y por tanto, lo que se haga en Occidente respecto a la inteligencia artificial, el desarrollo de las tecnologías, también debe hacerse en otros continentes que sabemos que tienen más dificultades, ¿vale? Junto a esos principios de la doctrina social de la Iglesia, tenemos valores que están siempre en nuestro ADN como católicos, ¿no? La caridad, la libertad. Ya veréis que un riesgo importante de esta revolución digital es que perdamos libertad, ¿no? El concepto de verdad también lo estamos viendo, ¿no? Es decir, que bueno, los medios de comunicación, las fake news, la simulación que puede producir todo el tema de la digitalización es un problema, ¿no? Y la justicia que ya he comentado anteriormente. Venga, seguimos, ¿no? El paradigma tecnocrático. Es importante conocer este concepto porque no estamos hablando solo de inteligencia artificial. Estamos hablando de todo un paradigma, de un cambio de perspectiva que ya el Papa Francisco comentó y dio una receta, ¿no? Que es, frente al paradigma tecnocrático, el bien común, ¿no? Que ya lo he comentado anteriormente. En la encíclica Laudato Si introduce este concepto, paradigma tecnocrático, lo define, no lo vamos ahora a desarrollar excesivamente, pero es una visión distorsionada de la ciencia y de la tecnología, ¿no? Es la parte negativa de la utilización de la técnica y, en este caso, la inteligencia artificial, pero también pues, la modificación genética, ¿no? Todo el tema de la revolución biológica que hemos visto anteriormente, y pensar que la tecnología nos salvará, que en el centro, en lugar de estar Dios, que es lo importante, ¿no? En nuestro caso, estar también la persona humana, ¿no? En esa visión de producir ese bien común, dirá ese paradigma, es la tecnología la que está en el centro, ¿no? Y por lo tanto todos vamos dando vueltas a los avances tecnológicos. Eso es una cierta esclavitud, nos puede producir una cierta esclavitud hacia esas tecnologías e incluso hacia esa inteligencia artificial que cada vez va a ser mucho más potente, ¿no? Sigue desarrollando el Papa Francisco el concepto de bien común en la era digital, en algunos encuentros que se hacen en el Vaticano. O sea, esto no os penséis que el Papa León un día se va a Castel Gandolfo y escribe la encíclica, ¿no? La Iglesia tiene sus grupos dicasterios, tiene grupos de trabajo importantes, incluso con las corporaciones tecnológicas. En este, que yo pude ir, casualmente me invitaron y fue pues con todos los grandes representantes de Google, de todas las tecnológicas en aquel momento, que era el 2019. Porque ya estaban preocupados los del Pontificio Consejo de la Cultura y el Dicasterio para el Servicio del Desarrollo Humano
en dar ya pautas y documentos sobre qué representaba que el bien común era una herramienta importante, ¿no?, para abordar todos estos problemas que nos plantea la inteligencia artificial. Para que tengamos una noción clara de lo que no es la inteligencia artificial y qué quiere decir inteligencia humana respecto a esa mal llamada inteligencia artificial, yo os recomiendo a los que tengáis interés estudiar o analizar este documento que es Antiqua et Nova, ¿no?, que es del 2025. ¿Vale? También son los dicasterios del Vaticano que realizan toda una serie de un documento importantísimo para definir lo que es inteligencia artificial. Y yo creo que es importantísimo porque desde el mundo secular, desde los expertos, no creyentes, muchas veces nos están vendiendo algo que no es así, ¿no? No es, o sea, casi nos están diciendo que la inteligencia artificial va a sustituir totalmente a la inteligencia humana, que la inteligencia humana va a quedar absolutamente obsoleta. Bueno. O sea, nosotros sabemos que la inteligencia humana es algo mucho más complejo, ¿no? Se habla de inteligencia emocional, inteligencia espiritual, ¿no? O sea, el ser humano no es un robot, no es una máquina, ni la máquina y el robot jamás va a tener las capacidades, aunque las tenga cada vez más importantes, pero no va a llegar a tener la complejidad, ¿no?, y la unidad que tiene el ser humano, porque bueno, nosotros somos hijos de Dios, por lo tanto tenemos alma, tenemos encarnado en un cuerpo, es decir, mucho más de lo que pueda jamás tener un robot o una inteligencia, por muy general o suprainteligencia que nos estén planteando, ¿no? Entonces, este documento es importantísimo. Aquí tenéis un pequeño índice. Al final aterriza en los casos concretos y comenta que la sabiduría humana, ¿no?, es superior a lo que jamás pueda alcanzar una inteligencia artificial, ¿no? Entonces utiliza pues todos los elementos de la tradición filosófica, teológica, ¿no?, el papel de la ética, etc., ¿no? Bueno, aquí algunas frases, ¿no?, que no voy a desarrollar exactamente, pero nos está de alguna manera definiendo muy claramente la Iglesia lo que es. Por eso se llama Antiqua et Nova, ¿no?, esa visión perenne de toda la vida, ¿no?, por decirlo de alguna manera, antigua, de la sabiduría a la que estamos llegados a alcanzar, pero también sobre las cosas nuevas, ¿no?, que es lo que hemos dicho que se plantea la Iglesia en estos momentos, ¿no? Nosotros no somos anticiencia, ¿no? Promovemos la ciencia, la tecnología, las artes, ¿no? Es una empresa humana. Dios nos ha permitido, ¿no?, que colaboremos en su obra creadora gracias al desarrollo de las ciencias, ¿no?, y de la verdad. Por lo tanto, somos colaboradores con Dios en la perfección de la creación visible, ¿no? Otra cosa es que con este paradigma tecnocrático, con el transhumanismo, con el posthumanismo, el ser humano se pierda, crea ser Dios, ¿no?, la vieja tentación, ¿no? Recordad la tentación de Satanás en el Génesis, ¿no?, cuando dice, bueno, seréis inmortales, ¿no?, seréis como dioses, ¿no? Y la Torre de Babel, que después veremos que la utiliza el Papa León XIV como símil, ¿no?, de lo que no tiene que ser en este momento, querer construir una nueva Torre de Babel tecnológica, ¿no? Bueno, pues todo esto son las cuestiones antiguas de toda la vida, teológicas, de sabiduría filosófica, pero que se nos plantea ante nuevos artefactos, ante nuevas posibilidades y retos con los cuales nosotros tenemos que abordar sabiamente, ¿no? ¿Vale? Aquí tenemos toda una serie de reflexiones de este documento. Repito, es interesantísimo ver la noción de inteligencia que la Iglesia le da a lo que es humano. Fijaos que dice, bueno, es que lo importante del ser humano es que esa inteligencia, esa mente, está encarnada en un cuerpo, ¿no?, cosa que jamás va a estar esa inteligencia artificial, aunque la pretendan, entre comillas, encarnar en un robot, ¿no?, en un cuerpo inerte, ¿no?, que no es carne, ¿no?, la idea de carne. Eso supone que el ser humano tiene, como he dicho antes, dignidad, ¿no?, y todo lo que tengamos que desarrollar colaborando en la obra de Dios, de alguna manera tiene que respetar esa dignidad humana
y, lógicamente, el desarrollo integral de la persona y de la sociedad. Vale. Entonces, define inteligencia artificial como sistemas complejos capaces de llevar a cabo tareas muy sofisticadas. Pero eso no es solo inteligencia, nosotros sabemos hacer otras cosas, ¿no? Con nuestra inteligencia humana, ¿no? Y precisamente, pues bueno, es importante, repito, estar muy al caso de lo que es esta diferencia, porque el paradigma tecnocrático y estas narrativas transhumanistas o tecno-optimistas, ¿no?, pretenden vendernos una moto que es, oye, es que la inteligencia humana va a quedar obsoleta y tenéis que dar paso al lado, ¿no?, para que la inteligencia artificial general, que se denomina, es decir, la que ya puede crear nuevos desarrollos de conocimiento y tomar decisiones, ¿no? Os apartáis como humanos, no sois tan eficientes, ¿no? Y dejad paso en el trabajo, en la educación, en todos los aspectos de nuestra vida, a estos agentes de inteligencia artificial. Es lo que vosotros ya habéis escuchado, ¿no? Es un paso más al famoso ChatGPT, que ahora ya va por la versión no sé cuál, la 5 o la 6, ¿no? Y cada vez va a ir a más, ¿no? Pero ahora el debate es estos agentes, estos asistentes que vamos a tener en las empresas, en la universidad, en las aulas, ¿no?, en los colegios, en los institutos, que pueden realizar tareas que hasta ahora han realizado los humanos y que decís, bueno, fantástico, ¿no? Pues son tareas rutinarias, me ayuda muchísimo, no todos estamos encantados. Oye, pues mira, para preparar esto, pues me va a ir muy bien que un agente de inteligencia artificial me prepare la charla de hoy, ¿no? Bueno, sabéis que alucinan mucho, ¿no? ¿Sabéis lo que es, ¿no? Alucinar la inteligencia artificial. Venía yo en autocar para la sesión de la GMJ y estaba preparando unas cosas y me estaba alucinando diciendo, o sea, el del tema yo lo conocía, con lo cual sabía que me estaba vendiendo una moto y que aquello que me estaba uniendo, yo le pregunté algo que no era común y se inventa la historia, ¿no? Empieza ahí y parece que es real. Claro, si no sabes del tema, pues te lo tragas y dices, qué bien, ¿no? Me está ayudando y ya me ha resuelto la tarea, ¿eh? Vosotros que a veces pues lo queréis utilizar para hacer un trabajo y tal, pues cuidado, porque alucina, ¿no? Te está diciendo cosas que no son reales, pero te las dice también que parece como que son de verdad. Entonces es un peligro porque le estamos otorgando a esa inteligencia artificial esa comprensión, ese pensamiento crítico, esa creatividad. Nosotros somos creativos, ¿no? Entonces, de repente, pues a lo mejor cambiamos, bueno, yo estoy ahora explicando esto y a lo mejor, pues, de repente paso de PowerPoint y explico otra cosa, ¿no? ¿Vale? Bueno, el documento, este es un poco el esquema, habla de la racionalidad, pero también la encarnación, esto que comentábamos, ¿no? La relación con la verdad, esto es fundamental, porque muchos tecno-optimistas, mientras sea eficaz y lo que se esté produciendo, pues eso, ¿no? No se verifica a lo mejor si es cierto, ¿no? Y en los medios de comunicación también es muy importante todo esto, ¿no? Si esa noticia utilizando inteligencia artificial y tal, como decía antes, no alucina y no nos está dando una falsa noticia de una forma consciente o malévola, ¿no? Que es lo peligroso, ¿no? Que nos estén manipulando de alguna manera respecto a la verdad, ¿no? Custodiar el mundo quiere decir que todo esto no estropee más el planeta y la comprensión y los límites. Es un tema importantísimo el de los límites, ¿no? Y en la educación, como veis aquí, y los que estáis aquí más jovencitos y tal, que seguro que lo vais a utilizar, pues cuidado, repito, ¿no? Cuidado porque hay que tener límites. O sea, no se puede utilizar para todo y diciendo, mira, pues ya está, los trabajos del cole que nos haga ChatGPT, ¿no? O en la universidad, o una tesis doctoral, o después en el trabajo, el informe médico o el informe o la sentencia que haga un juez. Pues no, hay límites y tenemos que tener muy claro todo esto, ¿no? Vale, paso un poco todo esto porque, bueno, se trata de profundizar y de dejaros ahí el gusanillo a los que queráis, ¿no? Para estudiar y leer el documento Antiqua et Nova, ¿no? El papel de la ética es fundamental. Cuando estamos diciendo todo esto de los límites, de apostar por la verdad,
de que sirva al ser humano es porque detrás las corporaciones, los poderes, lo que están haciendo de alguna manera es darnos una guía ética para utilizar bien esas tecnologías y esa inteligencia artificial. Repito, no se trata de decir, no la vamos a utilizar porque esto es maléfico total, ¿no? Bueno, tenemos que vigilar porque puede ser maléfico total en algunos aspectos, pero a través de una ética y no una ética utilitarista, ¿no?, que el mundo secular es la que intenta utilizar, sino una ética con los principios, en nuestro caso, cristianos, como hemos visto, ¿no?, humanismo cristiano, doctrina social de la Iglesia, pues esa es la ética que tenemos que utilizar en esta revolución tecnológica, ¿vale? Bueno, sigo por aquí, cómo utilizamos la IA, todo esto lo podéis encontrar en este documento fantástico, ¿no? Y además baja a los conceptos de todos estos ámbitos que he puesto aquí, ¿no? Los que estáis en el ámbito sanitario, ¿no?, por ahí, pues bueno, pues fundamental, ¿no?, saber cómo utilizar la IA en el aspecto sanitario. Los que estáis en la educación, pues lo mismo, ¿no? ¿Cuál es el tema de la privacidad? ¿Cuál es el tema del control, ¿no?, que después lo veremos un poco, el problema político de utilizar esto contra los medios de comunicación, que estáis por ahí, me estáis grabando y tal. Pues lo mismo, ¿no?, la desinformación, las fake news, la guerra, importantísimo, ¿no? O sea, los documentos de la Iglesia y del Papa lo que nos están advirtiendo es cuidar con la automatización de las armas y de estar desarrollando una guerra tecnológica como la que estamos viendo, y en muchos casos ni nos estamos enterando lo que se está utilizando, que si los drones, que si la automatización del lanzamiento de misiles, bueno, decisiones estratégicas. Claro que aunque detrás hubiese antes el ser humano, ¿no?, el ejército, tampoco es que sea garantía de que no se utilizasen bien, ¿no? El Papa León XIV también habla de la guerra, de no utilizar ya el concepto de guerra justa, eso en su encíclica, pero sí de, bueno, defenderse ante el enemigo en el caso de extrema necesidad, que es la posición de la Iglesia siempre, ¿no? Pero entonces le está diciendo a todos estos gobernantes que estamos viendo ahora, que hablan de la guerra preventiva, ojito con utilizar automatismos desde la inteligencia artificial para hacer una guerra preventiva. ¿Qué es la guerra preventiva? Bueno, pues mira, como sé que me va a atacar y me van a estar tal, ¿no?, pues utilizo todo este automatismo de inteligencia artificial con armas como son los drones, no sé qué misiles y tal, y ataco primero. Porque más vale que lo hagamos nosotros, ¿no?, primero, que lo vamos a utilizar, dirán ellos, de una forma ética, que no que lo haga el enemigo. Bueno, pues eso no está en la línea de lo que explica la Iglesia y, por tanto, les está dando una advertencia, y por eso también León XIV pues, ha ganado unos enemigos dentro de los líderes mundiales occidentales importantes, ¿no?, como sabemos. ¿Por qué? Porque les está diciendo, ojo con utilizar todos estos mecanismos tan potentes de la ciencia y de la tecnología en el ámbito de la guerra, despersonalizando y deshumanizando todavía más, ¿no? O sea, que las armas, bueno, pues nadie quiere, todos queremos la paz, ¿no? Pero, ojo, les está diciendo también a gobernantes cristianos, ¿no?, que en este momento pues nos están embarcando en guerras muy importantes, les está diciendo, bueno, y sobre todo, no dejéis a los algoritmos que desarrollen esas estrategias y esos ataques, ¿vale? Reflexión final de este documento. Bueno, la verdadera sabiduría que tiene el ser humano, que utiliza todos estos razonamientos que estamos haciendo ahora, ¿no?, ante la guerra, ante la educación, ante los aspectos de la sanidad, bueno, pues que sepamos que nosotros tenemos una verdadera sabiduría, que siempre será incluso más que la inteligencia, ¿no? Ese concepto, por eso he puesto antes lo del Espíritu Santo, ¿no? Porque además tenemos la suerte, ¿no?, los que somos cristianos y conocemos los dones del Espíritu Santo, ¿no?, que los tenemos como cristianos, ¿no?, bautizados, y que por tanto nos pueden dar entendimiento, incluso, bueno, pues eso, ¿no?, entender mejor y discernir, que es otro aspecto que explica muy bien el Papa León, ¿no? Tenemos que discernir bien qué es en este uso bueno, ¿no?,
bondadoso, benéfico de la inteligencia artificial y cuál es el maléfico, ¿vale? Sabiduría, que es un don de Dios. Muy bien. Y sabiduría del corazón, que también utilizaba el Papa Francisco como, bueno, el corazón como esta sede en la cual, repito, ¿no?, el Espíritu Santo, nuestra interioridad, pues nos está, si nos dejamos, yo creo que eso es lo que tenemos que hacer, ¿no?, la docilidad de dejarnos para que podamos después discernir bien, sobre todo los que tienen más responsabilidades en el desarrollo de estas tecnologías y en la utilización, ¿no?, pero puede ser cualquiera de nosotros, un empresario, un padre de familia, vosotros, ¿no?, como chavales que tenéis que utilizar el móvil, la inteligencia artificial para hacer yo qué sé, hablar con una inteligencia artificial para que os explique no sé cuántas cosas, que esto ahora ya empieza a estar de moda en Estados Unidos, ¿no? Mi amigo virtual, ¿no? Y entonces ahora, pues al final, en lugar de tener amigos y estar ahí charlando y estando bien, ¿no?, pues están encerrados en su habitación con sus amigos virtuales, que además, como sabéis, esas inteligencias artificiales lo que hacen es reproducir lo que queremos oír. O sea, que es un engaño, ¿no? Porque es como un amigo que todo el día te esté diciendo, ¿te parece bien lo que estoy diciendo? Y tú dices, sí, bueno, pues te voy a seguir explicando más para que estés contento y sigamos siendo amigos, ¿no? Y entonces, claro, reproduce no un pensamiento crítico, que es lo que tenemos que desarrollar los humanos y que es nuestra ventaja competitiva, por decirlo de alguna manera, o constitutiva, respecto a las máquinas, y nos dejaremos de una forma tonta, ¿no?, ingenua, diciendo, bueno, mira, es que a mí mi ChatGPT o mi asistente de inteligencia artificial me está resolviendo, pues yo que sé, estoy deprimido y en lugar de ir a mi padre o a mi madre o a mis amigos o a un profesor o a un sacerdote, pues mira, ChatGPT o lo que sea, la versión de agente de IA, pues me lo está resolviendo, ¿no? Bueno, por lo tanto, el Espíritu Santo es muy importante, ¿no? La gracia es como la contraposición a la tecnología, ¿no? Yo creo que eso es interesante, ¿no? O sea, por mucha tecnología que tengamos, nosotros tenemos la gracia y tenemos, repito, los dones del Espíritu Santo para ver con ojos de Dios lo que tendremos que discernir, porque son temas muy importantes. Bueno, otro aspecto, otro documento que la Iglesia, antes de la encíclica esta que se ha hecho famosa, ¿no?, y que están vendiendo muchos ejemplares, gracias a Dios, ¿no?, para gente que incluso no es creyente, que es la que después desarrollará un poquito, Magnificat Humanitas, tenemos este documento sobre cómo pensar la antropología cristiana en algunos escenarios de futuro, cómo de alguna manera, ¿no?, esto también es un documento de los dicasterios del Vaticano, concretamente la Comisión Teológica Internacional, para abordar realmente los problemas de futuro, ¿vale?, más allá de la inteligencia artificial, ¿no? Y, bueno, analiza y plantea cuestiones interesantísimas para el debate sobre este futuro y la tensión entre mejorar la vida de las personas y de los pueblos, ¿no?, ante la tentación que hemos dicho del transhumanismo de sustituir al ser humano, ¿no? ¿Vale? Bueno, entonces va dando pautas, que yo las voy a ir simplemente enumerando, ¿no? Bueno, pues la importancia de ver la vida en sus aspectos de relación. Fijaos que las tecnologías tienden a aislarnos muchas veces, ¿no? Cuando antes he dicho, bueno, es que en Asia muchos están ahí encerrados en la habitación, ¿no? Un adolescente centrado ahí con su agente de IA, su amigo virtual, en el metaverso y ya está, ¿no? Y sin relación con amigos y sintiéndose solo. Bueno, es un peligro clarísimo que se nos advierte, porque es que realmente el ser humano no tiene vocación de estar solo. Lo que necesitamos es, para vivir la vida bien, ¿no?, una buena vida, las relaciones desde la responsabilidad. Por lo tanto, todo el tema ahí de móvil, de las redes sociales, ¿no?, de mi amigo virtual, de meterme en el metaverso, bueno, todo esto, cuidado, ¿no?, porque nos puede aislar, nos puede hacer unos seres humanos muy individualistas y, repito, y al final que no admitamos la crítica, porque todos estos sistemas pues nos van aumentando el ego, ¿no? Qué bien, ¿no? O sea, lo que yo digo, pues me lo está diciendo ChatGPT, ¿no? Y palabra de Dios, ¿no?, que dicen algunos. O sea, lo dice la IA, palabra de Dios. Bueno, falso, ¿no? O sea,
cuidado. Y entonces mantener la relación, ¿no? El tema de la identidad también es importantísimo, que después el Papa León veréis que dice, bueno, oye, tenemos una identidad propia que es la naturaleza humana, ¿no? No es ahora el tema del transhumanismo y poshumanismo, pero si tenéis curiosidad, veréis que justamente una de las cosas que se está poniendo en cuestión desde estas dos ideologías, a través de la tecnología, es cambiar al ser humano y cambiar la identidad, ¿vale? Para poner un ejemplo, el tema de la identidad de género y de la ideología de género ya es una antesala de todo lo que nos puede venir. No, es que no hay hombre, no hay mujer, ¿no? Todo es un único género. Hay la disolución de la naturaleza humana. No os preocupéis, de aquí 4 días no hay hombre, ser humano, ni máquina, ni robots, todo mezclado, ¿no? Y después también algunos hablan de las especies, ¿no? ¿Y por qué no hibridarme pues con el animal, con el robot? Claro, todo esto nos van preparando y sobre todo a vosotros jóvenes, ¿no? A través de los videojuegos, a través de toda una serie de imaginarios, ¿no? Que en las series que estáis utilizando, que precisamente lo que están intentando es disolver la naturaleza humana, ¿verdad? Entonces, esa idea de advertencia que hace la Iglesia, porque nosotros con la identidad de hijos de Dios lo que tenemos que llegar es a la plenitud del ser humano, ¿no? No a la sustitución del ser humano como plantean ellos, ¿no? Vale. El Papa ya León XIV, avanzando su pontificado, como os he dicho antes, tiene reuniones con distintos grupos de profesionales, etc. Y en una de las sesiones con el grupo de los medios de comunicación, bueno, lanzó una serie de advertencias y peligros, que los he resumido aquí, porque nos va a servir mucho para reflexionar, ¿no? Vamos a ver. El Papa León XIV dice, tenemos que custodiar los rostros y las voces humanas, ¿no? Fijaos que la encíclica Magnificat Humanitas, el subtítulo es custodiar a la persona humana. Pero ya en esta reunión, mensaje de León XIV, en la Jornada Mundial de la Comunicación del año pasado, 2025, hablaba de custodiar el rostro y las voces humanas frente a la imitación o suplantación. Y vosotros sabéis que tenemos un peligro, que es que nos suplanten la identidad en las redes sociales y que a vosotros, ¿no? Pues os cojan, se inventen, ¿no? Pues, ¿tú cómo te llamas? Jorge o lo que sea. Samuel. Pues que de repente, ¿no? Aparezca en las redes sociales un gemelo digital, o llámale como quieras, un avatar, un ente sintético, ¿no? Que pretenda ser Samuel, que te suplanten en tu rostro y en tu voz y que te simulen pues cosas que tú no has dicho ni tal. Ya no digamos que sabéis, ¿no? Los peligros que pueda haber pues en el tema, bueno, pues eso, ¿no? de suplantación, incluso en temas más graves, ¿no? Que aparezcáis desnudos, yo qué sé, ¿no? Cosas de estas. Pero el Papa advierte, ¿no? Que dice, bueno, es que nosotros, nuestra identidad es nuestro rostro humano, por lo tanto no creamos en todas estas simulaciones que van a aparecer, porque van a haber metahumanos, humanos sintéticos que realmente no existan. Presentadores de televisión, algún político incluso, ¿no? Algunos en Japón están planteando alcaldes sintéticos, ¿no? Que no existen, pero están diciendo, hombre, es que a lo mejor las soluciones a los problemas de ciudad, las problemas políticas, pues mejor que un político humano lo va a resolver la inteligencia artificial y para venderlo bien, pues bueno, va a aparecer ahí un ente humano que no es cierto, que no existe, ¿no? Ya no es Samuel, sino que ya no existe y va a decir, rostro y voz, pues toda una serie de discursos que son peligrosísimos, ¿no? Claro, eso imaginaros en un líder mundial, imaginaos que Putin, de repente, pues una simulación de Putin dice que va a invadir Europa mañana mismo, ¿no? Aparecen todos los medios de comunicación, parece que es él, parece que es su voz, pero realmente es fake news, no existe, lo han simulado, entonces, ojo, porque puede crear una guerra mundial, vamos a suponer, ¿no? Pero esto, a nivel más práctico, pues ya lo habéis visto, ¿no? La gente joven, suplantación de identidad. El Papa dice, hombre, es que es muy, muy, muy importante, ¿no? El tema del rostro y de la voz, ¿no? Y en esa reunión acaba diciendo, no renunciéis a vuestro pensamiento. Creo que esta es una frase clave, ¿no? Que el Papa nos pone ante nosotros
porque la tentación, ya la veis en el tema que he comentado de los proyectos y trabajos en la escuela o en la universidad, es que me lo resuelva la inteligencia artificial, que piense, ¿no? Que seguro que piensa mejor que yo. Fijaros, ¿no? En 3 minutos, esta presentación, que yo la he hecho así a mano, ¿no? Y que no he utilizado inteligencia artificial, bueno, tuve que estar tiempo, ¿no? Pero si quiero, bueno, ya lo sabéis, ¿no? Hay programas que pim, 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 y en 3 minutos me la hace sin yo intervenir. Digo, oye, quiero hablar de este tema. Y después tradúcemelo al inglés, ¿no? Y mañana pues me lo traducís al chino, yo qué sé, ¿no? Y te lo hace rápido. Claro, va a ser una tentación muy fuerte, ¿no? La de la pereza de pensar, de desarrollar un pensamiento. O sea, cuando tú te encuentras un papel en blanco para escribir un artículo, un trabajo en la escuela, ¿no? O en la universidad, una composición musical, ¿no? La que vimos ayer, ¿verdad? Cuando el padre Rafael tuvo que escribir para un futuro, como dijo, ¿no? Un futuro festival musical, ¿cómo le dice? Un teatro orquestado, ¿no? Pues tuvo que tener un papel en blanco, ¿no? O la hermana Karen, cuando se planteó cómo paso esto yo a una composición musical, claro, la tentación es decir, bueno, pues venga, va, inteligencia artificial, ¿no? Los mártires de Barbastro, y mira, pues este es el texto, y ahí está la composición, y se acabó, ¿no? La Iglesia, el Papa, no está, yo mismo no estamos diciendo que no se tenga que utilizar esas técnicas para ayudar, ¿no? Pero la tentación que nos está advirtiendo aquí el Papa es renunciar por pereza, porque creemos que lo va a hacer 1000 veces mejor. Bueno, pues sobre esa tentación tenemos que, bueno, saber discernir bien y utilizar la tecnología de una forma coherente, ¿no? No va a ser nada fácil, ¿eh? No va a ser nada fácil, porque, repito, cada vez la tentación va a ser mayor. Si yo me dedico X tiempo a preparar este PowerPoint y al final, al cabo de un año o 2, diré, bueno, soy tonto, ¿no? O sea, si en un minuto me lo hace. Bueno, pero es como un artesano, ¿no? O sea, todo lo que es industrial, o la comida, ¿no? O sea, lo que es un buen cocinero, una buena cocinera, o alguien que hace con amor, ¿no? En casa, un plato, no es lo mismo que el fast food este que se come por ahí, ¿no? Bueno, pues aquí lo mismo, el pensamiento, que puede ser bueno, ¿eh? El que se realiza a través de la inteligencia artificial, no puede competir jamás, repito, con nuestro pensamiento, ¿no? Y entonces el Papa, en este encuentro dice, ya lo he comentado, ¿no? Ojo con la suplantación del rostro y de la voz humana, porque esto nos puede crear deshumanización. No lo dice él, pero lo pongo sobre la mesa, sin que sea escandaloso, ¿no? Pero todo el tema sexual, afectivo, todo eso también va a tener mucho que ver, y los adolescentes y jóvenes vais a tener que tener mucho discernimiento, ¿no? Porque, claro, lo que decíamos antes de la relación, no es lo mismo relacionaros, ¿no? Con amigos, con vuestra novia, nuestro futuro marido, esposa, ¿no? De una forma humana, a esa facilidad, fast food, que puede producir la inteligencia artificial también en estos aspectos, ¿no? Antes decíamos que cuando quieres confirmar algunas de tus teorías, yo qué sé, académicas y tal, ChatGPT te va a decir que fantástico, pero imaginaros también tenerle como novio o como novia, ¿no? O como amigo, como decía antes, en temas más íntimos, ¿no? Más afectivos, ¿no? Va a decir, Samuel, qué guapo, qué inteligente eres muy cariñoso, y al final, como hay alguna película, creo que es, algunos se van a enamorar de una inteligencia artificial. Esto parece una broma, pero ya en Asia, que están tan acostumbrados a esta ya relación afectivo-sexual, ¿no? Con las inteligencias artificiales, ¿no? Pues es otro peligro. Tenemos que estar muy atentos los que somos creyentes, católicos, de, bueno, no, esto por ahí no, límites, ¿no? Como decíamos. Por tanto, suplantación del rostro y de la voz y deshumanización. Los algoritmos manipuladores. No, es que lo he dicho el algoritmo, no, es que todo esto, como decíamos antes, ¿no? Tiene razón fulanito porque se ha basado en lo que dicen los algoritmos. Que como sabéis, lo que hacen los algoritmos al final es manejar muchos datos, que se denomina el Big Data, y ¿no? Meterlo en la coctelera, hacerlo muy bien y ¡pum! Volcaros
una reflexión, un pensamiento, un escrito, una tesis doctoral, un discurso político, lo que sea, ¿no? Una charla como la que, bueno, como decíamos antes, los algoritmos alucinan, la inteligencia artificial manipula, hay sesgos, ¿no? Habéis escuchado hablar de los sesgos. ¿Qué quiere decir? Que como detrás hay seres humanos que programan y que de alguna manera todos los datos que está utilizando hoy en día ChatGPT y compañía, ¿no? Son cosas que hemos escrito los humanos de momento, ¿no? Porque después ya veremos más adelante, pero ahora está utilizando, pues eso, ¿no? Los escritos, una noticia sobre Vietnam. Bueno, pues utilizará todos los libros que hay sobre Vietnam, las tesis doctorales, las noticias que han dado todos los medios de comunicación del mundo mundial, pero todo esto lo ha hecho un humano, todavía, ¿no? Y hay sesgos, ¿no? A lo mejor el que ha escrito todo eso, pues le caen fatal los de Vietnam, ¿no? Bueno, pues entonces escribirá de una manera, pues un poco negativa. Y la inteligencia artificial, cuando tome esas reflexiones, pues tendrá un sesgo, ¿no? Que se dice, como vosotros que tenéis, a lo mejor ya entra ahí una persona y no sabéis por qué ella os cae mal, o al revés. Todo eso son, bueno, apriorismos, sesgos, ¿no? Bueno, porque mira, porque yo qué sé, se corta el pelo de una determinada manera y ya me cae mal, ¿no? Porque ya sé que seguro que es medio punky, ¿no? Y nos hacemos, los humanos mismos, ¿no? Nos hacemos una serie de reflexiones que después son falsas, ¿no? Porque dices, bueno, o no. Esos son los sesgos, ¿no? Y los algoritmos, si los seres humanos ya manipulamos, imaginaros el potencial que tiene el algoritmo, que tiene mucha fuerza, para engañarnos. Tanto, ojo, no miedo, nada de miedo ni de tecnofobia, ¿no? La confianza crítica e ingenua en la inteligencia artificial. Los influencers virtuales, ¿no? Los jóvenes estáis todo el día ahí en YouTube, el influencer tal, el otro, pero es que ahora va a haber, como he dicho antes, influencers virtuales, que no existirán, que no son personas, no son personas humanas, ¿no? Ojo, los sesgos ya lo hemos comentado y las alucinaciones también, ¿no? Vale, entonces yo pensaba que tengo más tiempo, creo, ¿no? 10 minutos, ¿no, Nacho? Sí, ¿no? Para abordar de forma sintética la encíclica Magnificat Humanitas sobre la custodia de la persona humana en tiempos de la inteligencia artificial, ¿vale? Importantísimo, repito, el subtítulo. No es una encíclica sobre la inteligencia artificial. Es una encíclica antropológica desde el humanismo cristiano sobre la persona humana en tiempos de la inteligencia artificial. Por tanto, lo importante de esa encíclica es ver lo que dice el Papa León XIV del ser humano, de cómo tenemos que continuar siendo seres humanos desde la visión cristiana, desde la antropología cristiana, en ese cambio de era que hemos visto antes, en ese paradigma tecnocrático en tiempos de la inteligencia artificial. Y el Papa, muy gráficamente, al inicio de la encíclica, nos dice, mira, tenéis dos caminos. O hacer como los de Babel, vosotros habéis estudiado, ¿no? Lo que pasó, sí, la Torre de Babel, ¿no? Querían construir los seres humanos sin Dios, querían construir una torre ahí para llegar al cielo y, bueno, como lo quisieron hacer sin los planes de Dios, ¿no? Solo los humanos, pues muy mal. Entonces tenemos el peligro de hacer lo mismo ahora con la tecnología, querer suplantar al ser humano, suplantar a Dios, ¿de acuerdo? Sin tener en cuenta que al final es Dios el Señor de la historia y que por tanto nos vamos a equivocar. Entonces el Papa León dice, no vayáis por el camino de la ciudad del hombre, él es muy bueno, es agustino, ¿no? Entonces, si sabéis, hay una obra fantástica de San Agustín que es Ciudad de Dios, Ciudad del hombre. Entonces el Papa nos dice, no, construyamos la ciudad de Dios, Jerusalén, Ciudad Santa, la civilización del amor, ¿no? Lo podemos hacer también en esta época de grandes cambios, en esta revolución digital, ¿no? Por lo tanto, son dos caminos para permanecer siendo humanos. Y además, al final de la encíclica nos va a interpelar a todos, cada uno en su puesto, vosotros en la escuela, a los que estamos en la universidad, a los medios de comunicación, a los políticos, a los religiosos, ¿no? A construir esa civilización del amor, ¿no? Y a permanecer siendo humanos y no caer en la tentación de que nos sustituyan las máquinas, ¿no? ¿Por qué? Porque fijaros el título, Magnífica Humanidad.
se centra en la grandeza de la persona, del ser humano, ¿no? Reconocer verdaderamente al ser humano frente a las promesas de un ser posthumano, ¿no? Y claro, el Papa nos pone al modelo de ser humano, ¿no? Dice que el misterio del hombre solo se esclarece en el misterio del Verbo encarnado, ¿no? Jesucristo es nuestro modelo de persona y de ser humano. No nos despistemos. La dignidad, ¿no? Como he dicho antes, dentro de lo que es la doctrina social de la Iglesia, uno de los pilares que utiliza el Papa en casi la mitad de la encíclica es recordarnos todos los aspectos de la doctrina social de la Iglesia. Y es fenomenal, ¿no? Entonces, la dignidad de la persona como criterio de todo progreso y transformación. La persona y su dignidad, pues somos hijos de Dios, ¿no? Entonces, nada de sustituirnos por robots, ni nada de pensar que la inteligencia artificial es mejor que la nuestra. Nosotros, repito, tenemos dones del Espíritu Santo, la gracia, tenemos unos elementos, ¿no? Las tecnologías, entre comillas, muy potentes, ¿no? Construir la civilización del amor, no esta civilización tecnológica que al final nos quiere esclavizar, hacer el poder, ¿no?, que hay detrás. También lo habla León XIV y lo ha dicho también en los mensajes, discursos en el viaje a España, ¿no? Ha dicho a los poderosos, ¿no? Cuidado, o sea, porque si vais por la vía de esclavizar al ser humano y del poder y el control político mundial, ¿no?, un nuevo orden mundial de Torre de Babel, todo centralizado, pues bueno, se va a hundir, ¿no? Por tanto, convertir el corazón y ser constructores de paz y comunión también en esta era digital, ¿no? Y es bonito porque al final, ahora volveré a la cíclica, pero he hecho un recorrido muy rápido, sin 4 puntos, es muy bonito porque habla de esperanza, ¿no? Y nos pone Magnificat, ¿no?, el canto de esperanza de la Virgen, que si no lo conocéis, seguro que sí, pues es bonito que lo leáis, ¿no?, y repaséis, porque al final la tentación del diablo y de construir la Torre de Babel y del superhombre y del transhumanismo y del poshumanismo, el orgullo, ¿no?, precisamente ese, querer ser como Dios, el orgullo, ¿no? En cambio, María, la Virgen, ¿no?, nos enseña otro camino, ¿no?, que es el de la humildad, el de la sencillez, ¿no? Y el Papa, pues, es bonito, ¿no?, porque termina un poco su encíclica con este canto del Magnificat a la esperanza, ¿no? Para acabar, algunas ideas principales de la encíclica, ¡pum!, sí, de repente, ¿no? Una revolución comparable a la Rerum Novarum, ya lo hemos dicho, ¿no?, la del siglo XIX, y esta es otra revolución impresionante. Ahora lo desarrollo mínimamente. Humanismo cristiano y discernimiento. Distinguir, como he dicho antes, inteligencia artificial de la humana. La IA no es moralmente neutra. Eso también es un mensaje que repite constantemente el Papa León XIV, ¿no? O sea, o sea, quien la genera, la utiliza, la programa, la está desarrollando, tiene, como he dicho antes, ideología, unos valores, y claro, si son los cristianos, pues bueno, esa utilización de la inteligencia artificial pues puede ir a favor del ser humano. Si es desde otras ideologías anticristianas, mal vamos, ¿no? La persona está llamada a la relación y no a la optimización, lo que decíamos antes de la eficacia, ¿verdad? El humanismo que no rechaza la ciencia, o sea, no, la Iglesia Católica no rechaza la ciencia ni la tecnología. El caso es que tenemos básicamente a científicos, médicos, tecnólogos católicos, ¿no?, impresionantes a lo largo de la historia, ¿no? Ahora los seguimos teniendo, pero a lo mejor no se expresan públicamente con la misma contundencia que en otras épocas, pero no es incompatible fe y razón, no es incompatible religión católica, cristiana, con la ciencia y el desarrollo de las tecnologías, ¿no? Vale. Esto muy rápido, ¿no? Lo hemos dicho. Cuidado, que tenemos ante nosotros no una simple crisis, sino un cambio de era. Por tanto, hay que someter, dice el Papa, al control público el uso de toda esta tecnología de datos tan importante, de tecnología, en beneficio de la dignidad de la persona y del bien de los pueblos. Primera idea básica de la encíclica, ¿vale? Vamos a ir trabajando con robots, pero la persona es la persona. Segunda idea básica, el humanismo cristiano y ese discernimiento tecnológico, ¿no? Debemos preguntarnos siempre si una innovación tecnológica contribuye realmente a hacer crecer a la persona
y a la humanidad en fraternidad, en respeto a la creación, etc. No se puede rechazar, no se trata de rechazar la revolución digital, pero tampoco de aceptarla acríticamente, como hacen muchos, ¿no? Idolatría de la tecnología. La tecnología nos salvará, todo gracias a la tecnología. No, cuidado. Por tanto, discernimiento ético, segunda idea. Tercera idea, la hemos ido desarrollando, pero el Papa insiste, ¿no? Evitar el equívoco de equiparar la inteligencia, entre comillas, la artificial, con la humana, ¿vale? Veremos que imitan perfectamente, nos suplantan, pero tenemos que tener cuidado porque todo esto va a velocidades exponenciales, rapidísimo, ¿no? Y tenemos que denominar a las inteligencias artificiales de una manera, a lo mejor deberíamos llamarlas de otra manera, pero bueno, se ha impuesto el término. No tiene una inteligencia artificial, no tiene dolor, alegría, no os quiere, aunque tengas un amigo ChatGPT, no estás sintiendo lo que te dice. O sea, olvidaos, no es una persona. Aunque os diga, sí, yo te entiendo y llore, ¿no? Un robot que tendrá, yo que sé, agua aquí para los animales, ¿no? No caigamos en esa falacia de que nos está entendiendo, de que está triste, no. Simula, ¿vale? Y por tanto no tiene conciencia moral. O sea, la conciencia moral la tenemos los humanos, lo que es el bien y lo que es el mal, ¿de acuerdo? Y lo que decíamos del riesgo de la comodidad, ¿no? Acostumbrarnos a delegar, ¿no? Demasiado, que podemos delegar, pero no demasiado, ¿vale? Cuarta idea, ¿no? No es moralmente neutra, ya lo hemos dicho, o sea, las decisiones humanas las desarrollamos con transparencia y responsabilidad los seres humanos, ¿no? Cuidado. Ninguna tecnología es neutral. Por algo decidimos invertir en ellas, lo dice esta señora que tiene ahí una corporación, ¿no? Y invertir en ellas y desarrollarlas unas, apostando por unas y no otras. ¿Por qué? Porque detrás de esas corporaciones hay intereses, hay valores, ¿no? Buenos y malos. ¿Claro? No es neutral. Según para qué se utilice y quién la utilice, pues será para el bien o para el mal, ¿no? Vale, lo hemos dicho, no estamos para que nos optimicen, para que seamos meros robots, no. O sea, la eficiencia no debe de ser la clave de las relaciones personales. Yo no tengo un amigo, yo no debo de tener incluso un empleado, ¿no? En mi empresa simplemente porque sea eficaz y que cuando ya no me sea rentable y optimice sus capacidades, lo he hecho sin miramientos. El Papa dice, cuidado, porque con la transformación digital va a haber mucho desempleo, muchas personas que van a quedar obsoletas, tratemos bien a esas personas, tienen dignidad, a ver cómo se hace. Y nos lo deja ahí para que lo aplique quien lo tenga que aplicar, ¿vale? Por tanto, cuidadín, estamos en el trabajo, en todas las relaciones, hablando de personas, ¿no? Termino ya, ¿eh? El humanismo que no rechaza la ciencia. Insisto, para cuando algún amigo vuestro os diga, es que, claro, ya estáis los católicos siempre diciendo que todo es malo, ¿no? La ciencia es mala, la tecnología fatal, el ChatGPT... No. El Papa no está diciendo, y la Iglesia no está contra la tecnología y los avances tecnológicos, ¿eh? O sea, esto, meternoslo en la cabeza. El humanismo cristiano siempre ha ido acompañando a ese progreso científico, pero desde los pies, aterrizando en el suelo. O sea, no haciendo fábulas de que con el transhumanismo, vamos a inventar un nuevo ser humano, etc. No, cuidado. O sea, no, vamos a curar un Alzheimer, vamos a permitir que un ciego, pues a través de las tecnologías, pueda ver, vamos a realizar cosas buenas, buenísimas, ¿no? ¿Vale? Pero no a inventarse cosas de ciencia ficción, que lo que es que una élite quiera ser como Elysium, no sé si habéis visto la película, ¿no? Hay una élite tal y el resto, pues todos descartados, o como dice el Papa, en cultura del descarte, ¿no? El bien común, la educación de los jóvenes del trabajo, ya lo he comentado, fomentar una educación de los jóvenes en ese uso de la tecnología, el móvil, que aquí, por suerte, no estáis ahí enganchados. Y ayer estaba yo mirando, ¿no? En todos los actos que había, la misa, y no había móviles. Bueno, había una chica ahí, claro, ¿no? Pero es fantástico, ni todos ahí haciendo fotos, aunque yo hice alguna, pero no se puede vivir sin el móvil y estar un fin de semana no enganchado a las redes, ni a los amigos ahí y tal, ¿no? ¿Vale? Esto es lo que no ha pasado aquí en la GenJ, afortunadamente, ni en otros
ambientes cuando hay un retiro en vuestra parroquia, en el cole, ¿no? En la universidad, aquí mismo, ¿no? O sea, en otros ámbitos estarían ahí, no me estarían escuchando y estarían con el móvil enganchados, ¿no? Y eso es un colonialismo digital, ¿no? O sea, cuidado, nos dice el Papa, de que evitar que la IA bueno, pues está al servicio de la guerra, como he dicho antes, y de la explotación del poder, ¿no? Esta frase seguro que la habéis escuchado muchísimo porque es casi un lema del Papa actual, ¿no? Hacia una paz desarmada y desarmante, ¿no? No solo de las armas de la guerra, también habla en la encíclica desarmar la inteligencia artificial, desarmar las palabras, ¿no? Estamos todos aquí que todo el día se pelean los políticos, ¿no? Y se dicen de todo, y a través de las redes también, y también dentro de la inteligencia artificial podría haber pues, una forma de conflicto y de polarización. Papa habla de la guerra, desarmar la guerra, ¿no? Y desarmar la inteligencia artificial y la palabra, ¿no? Y como conclusión cristológica, porque la encíclica, esta y las anteriores de papas más recientes, son para los cristianos católicos y para todos los hombres y mujeres de buena voluntad, ¿no? Para el resto de la humanidad. Entonces, hay una parte siempre que, bueno, que la lee cualquiera que no es cristiano y católico y puede decir, pues está estupenda, ¿no? Porque no está simplemente enfocada en la doctrina, y hay otra parte magnífica, como en esta encíclica, que está más pensada ya para los nuestros, ¿no? Los cristianos. Entonces, es muy bonita esta parte, ¿no? Es una conclusión cristológica en la que bueno, exalta la Eucaristía, el papel de la Virgen, ¿no? En la historia de la salvación, en que salvar al hombre solo se salva a través del amor divino, ¿no? Y por tanto no es la inteligencia artificial la que nos va a salvar, ¿no? Es justamente pues, el Señor, ¿no? La Eucaristía, Jesús, Eucaristía y de la mano de nuestra Madre, la Virgen María, ¿no? Por tanto, es muy bonito leeros esta parte, porque además, al final, lo que el Papa nos quiere dar es esperanza, no nos quiere dar miedo.